Amigos del Espacio Constitucional Ambientalista, martes 24 de febrero, una linda mañana para ponernos en comunicación con ustedes, después de una semana que no estuvimos. Pero bueno, no estuvimos inactivos. Como siempre digo, hay gente que me dice, no, porque usted repite, y bueno, cada uno tiene su estilo. Puede ser que seamos medios repetitivos, pero bueno, uno es como es. Recibimos sus mensajes, ahí en el pie de la pantalla les va a aparecer, el 099 1015 47. Hemos recibido decenas de mensajes de WhatsApp, decenas. He intentado contestarlos. Muchos de los que nos están viendo ahora seguramente dirán, sí, a mí me contestó, y otros dirán, a mí no me contestó. Porque fue imposible de la cantidad de comunicación que tenemos, lo cual me pone súper bien, súper feliz, súper contento, súper orgulloso. Es decir, que tenemos que seguir en este intercambio, porque además ustedes en esos mensajes nos apoyan en este espacio de comunicación, nos critican, bienvenidas las críticas, nos sugieren temas, nos dan mucha información, así que al final el programa como que lo armamos entre todos y yo soy un mero transmisor, digamos. Pero le quería decir que esta semana que no salimos en el programa nuestro, estuvimos bastante activos porque recibimos, curiosamente, y estamos muy agradecidos, varias invitaciones a participar de otros programas. Y bueno, y lo hicimos con mucho gusto. Primero porque es gente que conocemos, o sea, las personas que nos invitaron son conocidas nuestras, y son personas que tienen proyectos periodísticos y de comunicación que nos ayudaron mucho, a mí me ayudaron mucho en particular, dándome el espacio cuando estaba en la actividad política, hoy estamos retirados de esa actividad, pero siempre me dieron un espacio para que yo pudiera expresarme, difundir, compartir con las personas que quisieran vernos las ideas que uno tenía. Y gracias a esos programas, uno más o menos ha llegado a la opinión pública, con las redes y con la difusión que se hace siempre luego. Entonces yo quería agradecerle a Emiliano del programa El Vértice, que lleva casi 80 programas ya. Yo estuve en creo que el quinto o sexto programa de su proyecto de comunicación me invitó y ya va en 80, lo que es muy importante, un mérito tremendo. Y bueno, tuvimos una linda charla en la cual charlamos con Emiliano. Luego también le quiero agradecer a Fernando Marguerí y a Nicolás, que en este momento, cuando nosotros estamos acá, ellos están allá, en su programa Sin Vueltas. Bueno, Nicolás y Fernando Marguerí me invitaron al programa de él Sin Vueltas, que está saliendo ahora, un programa muy bueno, de comunicación también. Bueno, ahí tuvimos una participación, éramos 4 o 5. Y también el Bicho Amaral, lo digo con respeto y con confianza, porque todo el mundo le dice el Bicho Amaral, un gran periodista de investigación que con su esposa, Paola Escorza, que la ven ustedes todas las mañanas en Desayunos Informales, tienen también un emprendimiento de comunicación que se llama La Fórmula, que también es muy, muy visto. Es decir, que en la semana estuve en 3 programas, una cosa increíble, que no tuvimos el nuestro. Después de ahí salieron algunos videos cortos y han tenido bastante difusión, cosa que me da mucha alegría, sin perjuicio de nuestro espacio permanente con nuestro querido amigo Neri Pinato en Radio X30, Radio Nacional, en el cual salimos los lunes 10 menos cuarto a 10 y los jueves prácticamente de 9 y 10 o de 9 y 5 a 10 menos 10 con otro contenido. Es decir, que estamos bastante cargados del tema de comunicacional. No nos queremos recargar mucho. Hablaba acá con Javier, nuestro operador, porque si no uno aburre al final, ¿no? O sea, tampoco tenemos capacidad ni idoneidad, no tenemos capacidad ni idoneidad personal como para estar salpicando en muchos lados y tampoco lo queremos hacer. Creo que con estas presencias que estamos teniendo, que empezó el año pasado en un programa semanal, este año nos animamos a hacer 2, en nuestro canal de YouTube en vivo, alguna participación en radio permanente como tenemos y alguna invitación más que aceptemos, algún espacio fijo de algunas invitaciones que tenemos, estamos considerando, y ahí con eso creo que es suficiente, porque tampoco queremos convertirnos
en una especie de opinólogo de todo, porque nosotros no tenemos capacidad para opinar de todo. El programa nuestro es jurídico, es de información parlamentaria, es de información política, es de información histórica. Entramos en temas ambientales, algo de filosofía, a veces literatura, que es lo que nosotros tenemos capacidad para hacer. En algunos tenemos formación, yo diría, universitaria, y en otros somos autodidactas. Nos gusta la filosofía, nos gusta la literatura, nos gusta la historia, entonces ahí vamos incursionando como podemos. Es decir que estas presentaciones que pueden parecer un poco densas, es decir, la gente que nos está mirando dice, todo eso que estás diciendo en realidad no me interesa. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra manera de comunicar y no podemos cambiar. Yo dije en un programa anterior, no nos podemos disfrazar. Somos y actuamos y comunicamos y elegimos los temas según nuestro criterio y también según el criterio que muchas veces los propios oyentes y televidentes nos están diciendo. Sí, con respecto a la lluvia hago este comentario. Me llama bastante la atención, es una tontería lo que voy a decir. Casi todos los informativistas o los comunicadores hablando del buen y mal tiempo. Nunca entendí eso del buen o mal tiempo. El tiempo es el tiempo, o sea, el clima. Si llueve, llueve, si no llueve, no llueve. Entonces, uno escucha a veces los pronósticos meteorológicos y dice, bueno, tal día va a llover o en tal horario se espera que llueva, pero va a mejorar o va a pasar, cuando hoy lo que más necesita el Uruguay es el agua. Como decía mi madre, el agua es una bendición. Bueno, hoy el campo necesita el agua, la granja necesita el agua, toda la producción agropecuaria, que es la principal en nuestro país, necesita el agua. Nosotros necesitamos el agua porque ya hay una sequía muy interesante, muy importante. Ahora fuera de programa, mire, le voy a enviar permítame, le voy a enviar a Javier, que permanentemente es quien nos ayuda, un video que me mandó ayer nuestro amigo que le decimos cariñosamente Papo. Nos mandó un video de una situación que ustedes van a ver. Vamos a ver ese video, Javier, y yo tomo un mate. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer encontrarnos con todos ustedes. Estamos caminando, aunque ustedes no lo crean, por lo que debería ser el río Cebollatí, pero como ven, la sequía hace que todo esto que ustedes ven de arena debería ser agua. Y acá está el puente, y ahí está, eso que está cayendo es agua potable que llega para Lascano, y esto es una pérdida de OCE que se produce aquí entre La Valleja y Rocha. Esa es el agua potable que debe llegar a Lascano, departamento de Rocha. Esas son pérdidas que se tienen en el Estado y en un momento muy complicado en lo que tiene que ver al agua. Se vive hablando de la sequía y ustedes están viendo, voy a hacer una panorámica para que tengan una idea de cómo está el Cebollatí. Todo esto que ustedes ven de arena debería estar con agua. Así se vive en estos momentos la sequía en el Cebollatí. Gracias, Papo, por ese video tremendo, ¿no? Ese video está tremendo. Hay que difundirlo. Y nos muestra varias cosas. Primero, lo necesario que es la lluvia. Por eso no entiendo los meteorólogos, con todo respeto, muchos de ellos son conocidos míos, e informativistas que dicen, bueno, se fue el mal tiempo, por suerte dejó de llover. No sé cuál es la suerte. La suerte es que llueva. Claro, usted me dice, llueve 800 milímetros y hay que desalojar o evacuar una ciudad entera. No, uno no pretende eso. Pero que llueva, que caiga agua, que caiga agua del cielo, que es gratis. Y es la vida. El agua es vida. Eso está, la vida nació en el agua. Sin agua no hay vida. Entonces, dejemos de decir, no sé, sugiero, se fue el mal tiempo o el tiempo va a mejorar. El clima es el clima. En invierno hace frío, en verano hace calor.
Y así es en todo el planeta. Ahora, lo otro que muestra Papo es mucho peor. ¿Qué le puede costar a OCE ir a reparar ese caño? No sé, yo me pregunto, ¿hay que llamar a una multinacional para ir a reparar ese caño que va por debajo del puente y que es el que lleva el agua potable, como bien dijo Papo, a las canas en ese río entre Rocha y La Valleja? ¿Es tanta la inversión de arreglar un caño? Bueno, eso es una negligencia, yo diría que es una actitud criminal. No criminal para procesar ni que vaya a una fiscalía, criminal desde el punto de vista ético. El río está seco, el caño que trae agua potable, dulce, para una ciudad, está roto. Si ahí fue un periodista, lo grabó, hizo este video, me imagino que a OCE le habrán llamado decenas de veces todos los vecinos, y ahí está OCE quietita, no tiene ni siquiera la iniciativa de mandar una camioneta con gente que está para eso, a que hagan un remiendo ahí, no sé, yo no sé nada de caños, pero me imagino que no debe ser tan difícil reparar un caño. Es decir, esas son las cosas que a uno, a medida que vamos transcurriendo el gobierno, y que mire que puede ser del Partido Nacional, el Partido Colorado, no sé, el Partido Cabildo Abierto, lo que sea, no estoy hablando del Frente Amplio, estoy hablando de en general, que eso lo sabe todo el mundo. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes un video de la presidenta de México. Ustedes saben que en México esta semana, estos días ha sido tapa de noticias, porque el ejército mexicano abatió el domingo, o sea, hace 48 horas, a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mecho, el narcotraficante más buscado por este país y Estados Unidos. Es decir, México nosotros sabemos que es un país, por las noticias que tenemos, muy complicado. Los narcos dominan parte del territorio mexicano, lamentablemente, para los mexicanos. Y bueno, el gobierno de México es una especie de Frente Amplio. El Frente Amplio mexicano está gobernando México. El presidente anterior, López Obrador, tenía un dicho, un proverbio que decía, en lugar de balazos, abrazos. En lugar de balazos, abrazos. O sea, cuando le preguntaban cómo había que combatir a los narcos, él decía que había, no sé, que abrazarlos. Una cosa rarísima, pero bueno. O sea, que había que buscar la concordia con un grupo humano, un tipo humano, como decía el filósofo chileno Gastón Sublet, el tipo humano, que claramente no quiere abrazos. Bueno, a López Obrador lo sucede una persona que él designó. López Obrador venía a ser una especie de Mujica mexicano, que dijo, sigue Claudia Sheinbaum. Y el pueblo lo votó. O sea, Sheinbaum no es una dictadora como lo es Delcy Rodríguez en Venezuela. Es una presidenta electa. Que tenía más o menos la filosofía de López Obrador. Es decir, ella decía, al narco no hay que combatirlo. Al narco no hay que combatirlo. Un poco salvando la distancia, nuestro ministro del Interior, que yo lo he dicho, casi todos los programas lo digo, cuando asume dice, bueno, primero que no tiene plan de seguridad, ahí fue muy sincero, no tenemos plan, pero después dijo, y la lucha contra los narcos está perdida. Esas frases vieron que hay frases como que marcan a una persona en el buen sentido, no es que la marque el mal. Luego uno lo identifica, no sé, al vicepresidente Sendik, si es de izquierda no es corrupto. Y si es corrupto no es de izquierda. Como diciendo, los corruptos son de derecha. Bueno, esa frase de Sendik quedó en la historia, ¿no? Si es la frase de Mujica cuando todo el mundo vio en los canales de televisión como una tanqueta venezolana pasaba por arriba a unos estudiantes que estaban manifestando pidiendo libertad. Y le preguntaban al presidente Mujica qué opinaba de ese homicidio.
Y Mujica dijo, bueno, la culpa es del que se paró adelante de la tanqueta. O sea, la culpa no era del que manejó la tanqueta y los pasó por arriba. La culpa era de un estudiante joven que se paró adelante. Esa mentalidad, ¿no? Entonces, el otro día me llegó un video de la presidenta de México y vieron que ahora hay que tener cuidado con la inteligencia artificial. Es decir, ha llegado a un grado tan alto de perfeccionamiento de la inteligencia artificial que uno ya duda de si es real o es mentira. Entonces yo intento ser cuidadoso y corroborar si lo que estoy viendo, si lo que mis ojos me dicen, aquello que decía Santo Tomás, ver para creer, es real o no. Pero cuando me vi este video de la presidenta, acá le vamos a pedir a Javier que compartirlo, dije, no, voy a ver si esto que dice esta señora, que los mexicanos la votaron, siempre hago hincapié en eso, o sea, no es una dictadora, es presidenta electa, a ver si era mentira o no. Entonces encuentro un diario, la prensa mexicana escrita, y imprimo una página del diario. Efectivamente, Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que regresar a la guerra contra el narcotráfico no es una opción, es ir al fascismo. Una vez más, la mandataria manifestó su rechazo a las voces de los mexicanos que han llamado un mayor uso de la fuerza contra los presuntos delincuentes. Y la presidenta planteó que se trata de dos proyectos distintos. Los que quieren el regreso al pasado, no sé cuál sería el pasado, no conozco tanto, y quienes están a favor del pueblo. Es decir, que según la presidenta mexicana, los que están a favor del pueblo son aquellos mexicanos que no quieren combatir a los narcos. Una vez más, la mandataria manifestó su rechazo a las voces de la oposición que han llamado un mayor uso de fuerza contra los presuntos delincuentes narcos. Y planteó que se trata de dos proyectos distintos de la nación. Los que quieren el regreso al pasado y quienes están a favor del pueblo. Acá se entiende claramente que los que quieren el regreso al pasado son los que quieren combatir a los narcos. Y los que están a favor del pueblo, según la presidenta mexicana, son los que quieren no combatir a los narcos. Yo leo eso. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero porque está fuera del marco de la ley. Una cosa rara, ¿no? Una presidenta de México que diga que combatir al narco está fuera de la ley. Entonces yo digo, entonces la presidenta mexicana apoya a los narcos. Todos, mire lo que dicen, todos estos de la derecha que se llenan la boca, todo esto de la derecha, nosotros, y de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, están fuera de la ley. Yo puedo interpretar, con respeto a los mexicanos, que la presidenta mexicana es narco. Porque si leo esto, capaz, claro, nosotros no me ve el embajador mexicano para decirme, mire, le voy a hacer una demanda por difamación e injuria. Por eso digo, yo creo interpretar, me podrán desmentir. Ahora, ¿qué pasó? Se ve que el ejército mexicano no piensa como la presidenta de México. En lugar de balazos, abrazos. Por suerte, hay una parte del ejército mexicano, porque buena parte del ejército también está tomado por la corrupción, que con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos no piensan como la presidenta de México. Entonces el fin de semana, lo comento porque fue una noticia planetaria, yo ni lo conocía, el señor El Mencho Nemesio, el narcotraficante más buscado, la verdad que no lo conocía, no es un tema en el cual nosotros estemos. Pero fue noticia el intento de captura de este narcotraficante en un momento que tuvo un encuentro con un familiar, no sé bien cómo fue, y en virtud de información de inteligencia que tenía el ejército mexicano y la DEA de Estados Unidos, le hicieron una vigilancia, lo intentaron
detener, se produjo un enfrentamiento. Se produce un enfrentamiento armado entre el ejército y los narcos y mueren varios narcotraficantes. Son heridos algunos integrantes de los narcos, entre ellos este señor, y en el traslado del hecho del enfrentamiento al hospital, en ese periodo que se trasladaba herido, fallece en el viaje. Después, acá nos están llamando, claramente no voy a atender. Después, inmediatamente el grupo narco mexicano provoca una especie de rebelión con incendios, atentados, asesinatos, etcétera, como una especie de venganza o de marcar presencia, que habían matado a su jefe, pero que ellos estaban pronto para tomar la represalia. Y hoy me entero, cuando venía para acá, para el centro, que en todo ese fin de estos días, estas 48 horas tremendas, más de 70 militares mexicanos murieron como víctimas de atentados de los narcos a reacción de haber intentado capturar y matado a su jefe. Pero vamos a ver a la presidenta de México en ese breve video y pasamos a un tema nacional. Pero lo comparto porque me pareció raro la postura de la presidenta de México electa por los mexicanos. Adelante, Javier. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar. Bien, amigos, ustedes vieron ahí la presidenta mexicana, ¿no? La guerra contra el narco está fuera de la ley porque es permiso para matar. Bueno, el que va a la guerra, o sea, la guerra no se va a repartir pan dulce. Yo no estoy a favor de la guerra, pero ¿qué es lo que pasa en las guerras? Entonces, esto es lo increíble. Por eso yo digo, como decían, ¿se acuerdan cuando decían de los alemanes que habían votado al nacionalsocialismo? Votado en la década del 30, y decían, parece mentira un pueblo culto como el alemán, el pueblo más culto de Europa, que haya elegido por el voto popular a Hitler. Una cosa inentendible. Claramente Hitler no dijo cuando era candidato voy a salir a perseguir a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a las lesbianas, a los comunistas. O sea, no dijo nada de eso, mintió. Era socialista Hitler. O sea que no tiene tanta... Se ve que viene de mucho tiempo esa costumbre. Pero digo, parece mentira un pueblo culto como el alemán. Bueno, yo digo, parece mentira un pueblo culto como el mexicano que vote este tipo de presidenta que dice claramente la guerra contra el narco no es una opción. Bueno, es increíble, pero es lo que dice. Pasamos a otro tema. Vieron que nosotros decimos este es el gobierno de los mentirosos. Hay gente que se ha enojado porque dije eso. Suena un irrespetuoso. Pero yo dije mentiroso. Yo diría que casi todos los programas voy a tener que repetirlo. Dije mentiroso en el sentido que le dio la filósofa alemana Hannah Arendt. O sea que la palabra puede tener más de una definición. Hannah Arendt, que yo la he citado muchas veces, es una filósofa de nacionalidad alemana que nació el 14 de octubre de 1906 y falleció el 4 de diciembre de 1975. Y según su biografía dice que fue una historiadora y filósofa germano-estadounidense y una de las teóricas políticas más influyentes del siglo XX. Ella tiene un trabajo muy interesante sobre la mentira, que yo ya lo he dicho, pero creo que casi todos los programas lo voy a repetir, porque no siempre son las mismas personas que nos miran. Y Hannah Arendt dice la mentira política no busca que la gente crea una falsedad específica, sino que busca asegurar que nadie crea en nada. Miren qué bueno esto, ¿no?
destruyendo la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Este método busca confundir y desorientar, privando a la ciudadanía del pensamiento crítico y así someterla más fácilmente al poder. Esa es la mentira que yo le he adjudicado a este gobierno. Y si nosotros empezamos el programa con algunos videos del presidente anunciando medidas que no ha cumplido ni va a cumplir, es decir, haciendo lo contrario a lo que dice. Por eso digo que mienten en el sentido de Hannah Arendt. Acá tenemos otra prueba, una de las promesas del presidente, el bono escolar. Cuando fue el debate presidencial previo al balotaje, el hoy jefe de Estado, Yamandu Orsi, anunció como primera medida en la educación. Primera medida en la educación. Estas cosas hay que decirlas porque, como dijo Maquiavelo, recuerden, Maquiavelo, cuando escribió El Príncipe, le dijo al príncipe, a quien le dedicaba el libro, toma las medidas antipopulares al principio, que al final la gente se olvida. Y es lo que está haciendo el gobierno este. Está tomando todo lo antipopular de entrada con la esperanza que al final la gente se olvide. Bueno, de pronto la gente se olvida. Yo qué sé, Maquiavelo lo dijo en el año 1500. Pasaron muchos años, ¿no? Pero parece que sigue teniendo razón. Cuando fue el debate presidencial previo al balotaje, el hoy jefe de Estado, Yamandu Orsi, y está muy bien lo que pone el periodista, jefe de Estado, que es Orsi, no jefe de gobierno, como ya lo explicamos, anunció como primera medida el apoyo a todos los alumnos que empiezan las clases en primaria con 2.500 pesos al arranque de las clases. Sé que no soluciona todo, dijo el presidente, pero era un buen comienzo. Y hágase énfasis en la palabra todos. ¿Qué pasó? No hicieron, no cumplieron. Mintieron, en el sentido de Hannah Arendt. La presidenta del CODICEN, Elvia Pereira, reconoce que la promesa de llegar al 100% de los matriculados en inicial y escuela primaria pública no es posible. También quedan afuera de los 2.500 pesos los CAIF. Bueno, esos son hechos constatables. Dice, no nos trate mentiroso. Pero es que, bueno, me pueden decir a mí también, ¿quién lo ha mentido? Entonces, yo hablo de lo que yo recibo o investigamos, etc. Otro tema, vieron que nosotros tenemos 15 temas por programa, por eso estamos 2 horas y un poco más. Uruguay cayó un lugar en el índice de percepción de la corrupción y dejó de ser el país menos corrupto de América. Si es de izquierda, no es corrupto. La frase bíblica del vicepresidente Sendik. ¿No? Si es de izquierda, no es corrupto. Nos enseñó Sendik. Ahora, ¿qué pasó? La fuente es La Diaria. Cito a la fuente primero porque corresponde saber que yo cite de dónde saco información. Y segundo porque La Diaria es un diario de izquierda. O sea, es notoriamente un órgano de prensa pro Frente Amplio, que tiene un excelente plantel de periodistas, que tiene muy buenos programas de comunicación, que también tiene un excelente periódico, digamos, en papel y por internet. O sea, que una cosa no quita la otra. Es decir, no es que porque sean del Frente Amplio sean malas personas ni malos, al contrario. Yo conozco a algunos de ellos y son grandes comunicadores, muy buenos periodistas, y le tengo afecto y respeto. Pero es como usted dice, bueno, el diario El País se identifica con el Partido Nacional, podríamos decir que es así. La Diaria se identifica con el Frente Amplio. Por eso es importante que La Diaria
haya publicado esta noticia, que yo por lo menos la saqué de ahí. Uruguay cayó un lugar en el índice de percepción de la corrupción en el 2025, gobierno de izquierda, y dejó de ser el país menos corrupto de América, lugar que ahora ocupa Canadá, aunque se mantiene en un nivel alto de país menos corrupto, claro. No se puede pasar del principio al final, pero Transparencia Internacional, que es la que lleva este índice, que por todo el mundo es aceptado, advierte que la corrupción empeora, incluso en democracias consideradas consolidadas. Alerta por el aumento de restricciones a la libertad de expresión y llama a los gobiernos a reforzar los controles democráticos y la rendición de cuentas. Pero lo importante es que de ser Uruguay el país menos corrupto, ya dejó de serlo. No es el país más corrupto, claramente, está entre los primeros lugares del menos corrupto. Pero de ser el menos corrupto, dejó de serlo. Información que estamos recibiendo en el año 2025-2026. Información preocupante. El viernes vamos a hacer un poquito de examen de la economía, nos vamos a informar, claro, no somos economistas, pero ustedes ven que permanentemente hay empresas que están anunciando el cierre, la ida del Uruguay. O sea, empresas que están dejando de trabajar en Uruguay todas las semanas. Ahora, ni hablemos de las pymes, o sea, de las pequeñas y medianas empresas, que eso quiere decir pymes, que o no tienen empleados o emplean a 1, 2, 3, 4 personas. Esas son cientos las que han dejado de funcionar. El tema son las grandes empresas, las que dan decenas y centenas de puestos de trabajo. Empresas privadas, olvidémonos del sector público, ya hemos hablado, de ANCAP, etcétera, del ANCAP de Paysandú, del Portland, no vamos a volver sobre eso. Que entre paréntesis digo, la ministra de Industria anunció el cierre de la fábrica de Portland de Paysandú. Yo, como ustedes saben, soy de Paysandú. El intendente de Paysandú, nuestro amigo Nicolás Olivera, estaba preocupado por el tema. Los diputados sanduceros están preocupados por el tema. Otros referentes de Paysandú con el cual he estado en contacto también están preocupados, pero yo, que soy sanducero, que no me alegro que la gente quede sin trabajo, me pongo en el lugar del que queda sin trabajo, es tremendo, es terrible, pero esta gente no queda sin trabajo. Dejan de trabajar en el Portland de ANCAP, una empresa que da pérdida y pérdida y pérdida y pérdida y pérdida, que no ha parado de perder, bueno, según ANCAP, $800 millones en 20 años. Bueno, este gobierno de izquierda, a pesar de que tiene los sindicatos de izquierda, resolvió, es insostenible. Y anunció, no sé en qué va a quedar, que la planta de Portland de Paysandú se bajó la palanca y los 80 o 90 funcionarios que había, 80 o 90, van a ser redistribuidos, pues se van a jubilar algunos de ellos, otros se retiran con un retiro incentivado, no sé, hay una cantidad de medidas. Lo importante es que nadie queda sin trabajo de los funcionarios de ANCAP. Los funcionarios, las personas que no están en la planilla de ANCAP, que no pertenecen a ANCAP, que son empresas privadas o tercerizados, que son otro tanto, creo que son 80 o 90 más, creo, se le va a buscar una solución aparentemente. Lo que está bien, lo que es humano y lo que es la función social del Estado. Pero por suerte, creo que el gobierno ha tomado, espero que una buena decisión y que cierre definitivamente. Pero claro, toda la semana nos aparecen cierres. Y una de las causas de que las empresas cierren, y esto lo digo porque creo que filosóficamente es así, es porque la política laboral del Uruguay está en manos del Partido Comunista. Yo no quiero ser un tipo que esté enfermo con el Partido Comunista, un perseguido. A mí los comunistas no me han hecho demasiado, no me han hecho nada, digamos. Pero bueno, el ministro de Trabajo es el secretario general, hasta ayer,
del Partido Comunista del Uruguay. Eso es un hecho objetivo. Nosotros podemos decir cosas, por ejemplo, es subjetivo, o sea, es opinable que yo diga la presidenta de México defiende los narcos. ¿Por qué? Porque me baso en un discurso que yo interpreto que quiso decir eso. Entonces me puede decir, no, mire que usted no fue eso lo que dijo, usted interpreta mal y yo acepto, como siempre acepté. Así que nosotros en nuestro programa damos opiniones, las opiniones son siempre subjetivas, y damos información, como que hoy es martes de mañana, y la información es objetiva, no admite varias visiones, es lo que es. Entonces, frente al Ministerio de Trabajo en el Uruguay, el Frente Amplio puso al principal dirigente del Partido Comunista. Eso es un hecho objetivo. Y el Partido Comunista, por definición, es enemigo de la propiedad privada, del empresario y del emprendedor. Que usted diga, no, pero el Partido Comunista chino, con Xi Jinping, los amigos de todos los políticos uruguayos, y de eso vamos a hablar en este programa, no quiero dejar pasar algo muy lamentable de los políticos uruguayos. Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, todos alineados atrás de Xi Jinping. Una cosa increíble. Que me involucra a mí, curiosamente. Quedé envuelto en una polémica ahí que ahora se las voy a contar. Pero bueno, al frente de la política, o sea, el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que hace, entre otras cosas? Marca la política laboral y marca la política en las relaciones laborales que se dan en el Uruguay. Ese es el objetivo del Ministerio de Trabajo. Como el Ministerio de Defensa tiene como objeto marcar las políticas de defensa nacional, el Ministerio de Economía marca las políticas de la economía nacional, el Ministerio de Turismo marca las políticas del turismo nacional, etc. Cada ministerio tiene una materia y el cabeza del ministerio, quien está al frente del ministerio, es el que dirige la política de ese ministerio y el que dirige los contenidos de ese ministerio. Y más en el Uruguay, que el presidente Orsi delegó, como yo, en mi opinión, esto es una opinión, delegó la función de jefe de gobierno en los ministros y se quedó con la de jefe de Estado. O sea, prácticamente no tiene funciones de gobierno, en mi opinión, de acuerdo a lo que he visto y a lo que ha dicho el presidente. Bueno, la función, lo que tiene que ver con las relaciones laborales y lo que tiene que ver con el relacionamiento del empleado con el empleador, la maneja el Partido Comunista. Y el Partido Comunista, históricamente, no ve con buenos ojos al empleador. Por algo el presidente del PIC-CNT, el señor Abdala, que es del Partido Comunista, en los discursos que da los 1 de mayo, cuando tiene oportunidad de hablar, habla de la lucha de clases, de la lucha contra el empresario, de la importancia del trabajador y que el empleador es un enemigo. Eso es lo que yo interpreto cuando los escucho hablar. Y bueno, esa visión está frente al Ministerio de Trabajo. Y por lo tanto, si el ministro de Trabajo pertenece al Partido Comunista, no hay nada más desalentador para un empresario, explotador, capitalista, etcétera, 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 negrero, como le decían antes, que no sé si viola alguna ley el decir negrero, que tener un comunista como interlocutor. Entonces, toda la semana estamos recibiendo anuncios de cierres de empresas que se van. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo para evitar la huida de las empresas, los cierres de las empresas y por lo tanto que los trabajadores queden sin trabajo? Nada. Hace un año que están en el gobierno, el Ministerio de Trabajo, y hace un año que no puede redactar un proyecto de ley que espero que no se vote, creo que no se va a votar, en el cual la medida que encontró el Ministerio de Trabajo frente a la realidad de que las empresas se están cerrando y se están yendo del Uruguay todos los días, es que hay que avisar antes.
Mire, usted no puede cerrar si no nos avisa. Una cosa ridícula. Si el empresario quiere cerrar, cierra y asume las consecuencias de cerrar. Porque nosotros lo dijimos en el programa anterior. Miren lo que voy a decir y que puede ser antipático, pero bueno, uno es como es. El trabajador, o sea, yo, que soy un trabajador, yo soy docente de la universidad, yo no tengo derecho al trabajo. Yo, si tengo trabajo, tengo los derechos que el trabajo me da. No sé si ustedes me entienden, no quiero hacer un trabalenguas. Es decir, yo no tengo derecho a que me den trabajo. Es así en el Uruguay. Desde siempre. Y en la década del 40, cuando se votaron, primero con José Valle Ordóñez, del 1910 en adelante, 1920, y sobre todo en la década del 40, cuando se consolidaron una cantidad de leyes laborales, el Uruguay hizo una opción que el Frente Amplio no la cambió en 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria. Era otro frente, es cierto, no es este frente. Que la persona, el ser humano en el Uruguay, no tiene derecho al trabajo. Si tiene trabajo, tiene derecho a la protección de las leyes laborales, que es otra cosa. Entonces, cuando el ministro dice hay que defender los derechos de los trabajadores, yo estoy de acuerdo con el ministro, pero ¿quién puede estar en desacuerdo que un ministro diga que defender el derecho de los trabajadores? ¿Y cuáles son los derechos del trabajador? Los derechos del trabajador son el salario, la licencia, el aguinaldo, el aporte jubilatorio, la protección de la salud, la asignación familiar, la prima por antigüedad, el presentismo. Esos son derechos de los trabajadores públicos y privados. Los privados tienen más derechos que los públicos, pero digamos que son iguales para este programa. Esos son los derechos de los trabajadores. Reitero, salario, licencia, aguinaldo, salario vacacional, protección de la salud, condiciones de trabajo, seguridad en el trabajo, alimentos de acuerdo al trabajo que sea. Hay determinadas actividades que hay que darle además los alimentos, como la pesca, por ejemplo. Equipos de seguridad, es decir, hay una enorme cantidad de derechos que tiene el trabajador y bienvenidos esos derechos, los aplaudimos, porque yo también me beneficio de esos derechos, yo soy un trabajador, pero yo no tengo derecho al trabajo, lo digo por tercera vez. Si tengo trabajo, entonces si yo estoy trabajando en una empresa y la empresa cierra y el empleador tendrá que indemnizarme por haber cerrado y me tendrá que pagar la indemnización por despido, que es otro derecho del trabajador. Y la indemnización por despido puede ser la clásica en el Uruguay, un mes de sueldo por año de trabajo hasta el 5º año. Esa es la indemnización, un mes de sueldo por año de trabajo hasta el 5º año, y a partir del 6º año un mes de sueldo cada 5 años, y eso se le suman el porcentaje de aguinaldo, salario vacacional, etcétera, etcétera, lo que aumenta bastante la indemnización. Si es un despido común, si es un despido por notoria mala conducta, el trabajador no tiene derecho al despido, se lo despide sin indemnización. Y si es un despido abusivo, en el cual el empleador abusa de su situación, sigue trabajando, la empresa continúa con otros trabajadores o con los mismos trabajadores, pero se prescinde de algunos trabajadores de forma abusiva y el trabajador prueba eso, que generalmente lo puede probar, el empleador es multado por haber sido ese despido y la indemnización aumenta. Es decir, que esos son los derechos del trabajador. Pero si una empresa quiere cerrar, cierra. ¿Qué le importa al ministro que le avise? Porque ¿qué va a hacer el ministro? ¿No? Por ejemplo, hoy nos enteramos con desazón, digamos, yo diría hasta con tristeza, porque además me llega directamente, el cierre de la maltería en Paysandú. La histórica norteña, la histórica fábrica de norteña fundada en Paysandú en la década del 50 o del 40. Cuando yo era niño en la escuela, en el colegio salesiano en Paysandú, tenía de compañero de clase a hijos de obreros de norteña
de ejecutivos de Norteña, porque íbamos todos a la misma escuela. Incluso cuando vinimos a estudiar a Montevideo, que nos hospedamos en pensiones, la primera pensión que me hospedé fue en la calle Batoví, 2324, no me olvido más, frente al Palacio Legislativo, Batoví 2324. Bueno, en una de las piezas, como decíamos nosotros, de la pensión, un querido amigo que hasta hoy es mi amigo, por suerte mantenemos esa amistad, que es médico, era hijo de un obrero de Norteña, hoy es médico, para orgullo de la familia, ¿no? Bueno, hoy nos enteramos que la vieja, la histórica Norteña, la que inventó la Semana de la Cerveza en Paysandú, que la Semana de la Cerveza apareció en el año 66 por un hecho fortuito. Resulta que el sindicato de Norteña, claro, los sindicalistas del 66, ¿no? Hablaron con los dueños de la fábrica, que era gente de Paysandú, gente que uno cruzaba todos los días en la calle, al dueño y al obrero. Si durante un fin de semana, miren qué interesante esto, si durante un fin de semana la fábrica, ustedes no sé, los que conocen la planta de Norteña en Paysandú, les digo, la fábrica Norteña es un gran edificio, un imponente edificio de ladrillo a la vista, que tiene las letras norteñas, letras gigantes que atraviesan el edificio. El viernes vamos a traer una foto. Que está a 4 cuadras del río Uruguay, donde se hace la Semana de la Cerveza. Esa fábrica, además de tener su edificio, de ser claramente un complejo edilicio tremendo para elaborar cerveza, que ya ahora no se hace más cerveza en Paysandú, lamentablemente, pero cuando se construyó, tiene un parque alrededor. Es decir, el edificio está rodeado de un parque que también es de Norteña. Entonces los obreros de Norteña de la década del 60 le plantearon a los dueños de Norteña, vecinos de Paysandú, si durante un fin de semana no le permitían vender cerveza sin pagarle a la cervecería, o sea, ellos vender cerveza y que la cervecería asumiera el costo, una palabra, que Norteña le diera toda la cerveza gratis a los obreros, para ellos poder vender cerveza en ese parque que rodeaba la cervecería, que rodea hasta hoy la cervecería, porque el parque continúa, el parque que es el jardín de la cervecería, ¿no? Y con lo que recaudaran ahí, tener beneficios para los obreros y trabajadores de Norteña. Y los dueños de Norteña le dijeron que sí. Es más, uno de los escenarios, o sea, más importantes de la ciudad de Paysandú, donde se desarrolla parte de los espectáculos de la Semana de la Cerveza, lleva el nombre de ese dirigente sindical que se le ocurrió la idea de pedirle a los empleadores que le diera cerveza para vender. ¿Y qué hicieron? Bueno, un sábado y un domingo del año 66 hicieron una movida. Yo tenía 5 años, no me acuerdo de eso claramente. Se corrió la voz en Paysandú que ese fin de semana la cerveza que costaba, póngale, 5 pesos iba a vender a 2 pesos y que todos los sanduceros que fueran a disfrutar ese día, sábado y domingo, a compartir cerveza con Frankfurter, que fue eso lo que dicen que había, la plata que se recaudaba era para el sindicato luego lo iba a usar según la dirigencia sindical lo dispusiera. Y ese fue el origen de la Semana de la Cerveza, porque fue tal el éxito que al año siguiente los propios empleados de Norteña y los dueños dijeron, che, vamos a hacerlo de vuelta el año que viene, pero una semana. Y vamos a poner la Semana de la Cerveza. Y ahí arrancó la Semana de la Cerveza, que es una de las fiestas más importantes del Uruguay que se mantiene, y cuya regata, entre el programa de la Semana de la Cerveza hay una regata que va desde el Yacht Club de Paysandú a la meseta de Artigas. Van y vienen. Esa regata que se hace en Paysandú desde
el puerto del Yacht Club de Paysandú a la meseta de Artigas, con una parada, o sea, salen, paran en la desembocadura de un arroyo y continúan hasta la meseta, luego bajan, es la regata más antigua de América del Sur. Es decir, la regata más antigua del continente es la de la Semana de la Cerveza en Paysandú. Bueno, este cuento que les hice, que es parte del programa nuestro es hacer historias. ¿Por qué me traigo esta noticia y el ministro Castillo y el Ministerio de Trabajo? Porque hoy el diario El Telégrafo de Paysandú, histórico medio de prensa, publica que la cervecería norteña, que hoy es dueña de unos brasileños, es decir, los dueños de Norteña es una empresa brasilera, resolvieron cerrar la planta en Paysandú. En principio por 2 a 4 meses y tal vez definitivamente. Es decir, que las 100 personas que trabajaban en la maltería de la fábrica norteña van al seguro de paro. Hoy. ¿Cuál es la razón? Según la noticia de prensa, hay varias razones, pero una razón son los amigos de los políticos uruguayos. ¿Quiénes son los amigos de los políticos uruguayos? Los chinos, ¿no? Los chinos comunistas, que son así, no es que diga, este está tramado con los comunistas. Yo no estoy tramado con los comunistas, yo digo, hay chinos comunistas y chinos no comunistas. Los chinos no comunistas son los de Taiwán, que ahora vamos a hablar, y los chinos comunistas son los de Xi Jinping. Bueno, parece que empresas chinas, malterías chinas, se han instalado en Brasil y han hecho un desastre con la producción de cebada malteada, que hace que la producción uruguaya y también la brasileña esté en la cuerda floja, porque ellos vienen con la tecnología, con los subsidios y con unas campañas empresariales tremendas. Brasil, Lula, Xi Jinping, ahí ven la conexión. Uruguay, Orsi, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, el MLN, Xi Jinping, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de los amigos chinos, a los cuales no se los puede tocar, y ahora vamos a ver el escándalo que se armó en el Uruguay porque un intendente se le ocurrió ir a Taiwán, una cosa increíble, que creo que no fue al final. Ojalá que haya ido, pero no sé si fue o no. Bueno, esa movida de los chinos en Brasil con la cebada, según la información del diario El Telégrafo, tiene como consecuencia el cierre de Norteña, tal vez definitivo. Alguien se alegra, y quién se puede alegrar, y mucho menos yo, que me crié en Norteña, que mi padre llegó a trabajar en Norteña. Norteña con una terminal de AFE adentro de la fábrica. Impresionante lo que era Norteña en Paysandú, la que inventó la Semana de la Cerveza, la fiesta más importante del Uruguay, por lejos. Está Minas y Abril, la Patria Gaucha, no sé, lo que ustedes me digan. El festival del Olimar, el festival de Andresito, todo lo que quieran. Pero una semana no hay nadie, solamente la Semana de la Cerveza en Paysandú. La fiesta más grande y la regata más antigua del continente americano. Ya los anduceros, cuando eran chalanas, dijeron, vamos a hacer una regata. En el continente no había una regata. Y en Paysandú se hizo la regata. ¿A instancia de quién? De los obreros de Norteña. Los obreros de Norteña. Entonces, no es una noticia cualquiera. Para acá el Uruguay es un titular, como también es un titular que hoy el frigorífico Colonia también está cerrando. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Se va a hacer algo? ¿O va a seguir el ministro diciendo, no, le voy a mandar al presidente Orsi un proyecto de ley que la persona cuando cierra me tiene que avisar? ¿Y para qué le van a avisar al ministro? Pues el ministro, ¿qué va a hacer? Decir, no, mire, no cierre.
le vamos a dar todo el dinero que necesita para no cerrar, pues la verdad que no entiendo qué es lo que quiere con eso. Y el presidente le preguntaron qué opinaba y dijo, no opino nada si no me mandaron nada. ¿No? Entonces, ahora también la otra noticia que comparto con ustedes en esta ensalada rusa, en esta ensalada de fruta, es que se viene otra papelera. El grupo inversor Amber Plan es la empresa. Avanza en un proyecto para construir una nueva planta de celulosa, informó días atrás el diario uruguayo El Observador. Esta noticia la saqué de un diario argentino, el diario Infobae. Por eso el diario cita bien a el diario uruguayo. El grupo inversor Amber Plan avanza en un proyecto para construir una nueva planta de celulosa. El objetivo que tiene es producir 144.000 toneladas anuales de papel para exportar a varios mercados. Según los empresarios, simplemente estoy compartiendo una noticia de un diario argentino, el sitio donde se van a instalar debe reunir al menos 3 condiciones. Tener acceso sencillo a la materia prima, que son los árboles, los montes. Disponer de agua, fundamental. Y estar relativamente cerca de la Argentina, porque hacia ese país irá parte de la producción. Uno de los departamentos que está interesado en recibir a esta empresa de celulosa es Soriano, limítrofe con la República Argentina. Bueno, según se informó la revista Forbes, que es una revista especializada en ricos, digamos así. Forbes publica quién es el más rico, quién es el que gana más dinero, cuál es la empresa más grande. Eso se dedica a la revista Forbes. O sea, es una publicación donde aparecen los grandes empresarios, las grandes empresas, las grandes fortunas, cuánto suben, cuánto bajan, qué tienen, qué no tienen. Esta revista se encarga de difundir, que no sé de dónde saca la información y no sé tampoco si es absolutamente creíble, pero es mundial. La inversión estimada es de $800 millones. Y la iniciativa generaría alrededor de 700 empleos. Y están interesados en la papelera el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Economía y Finanza, 2 carteras que expresaron tener interés en declararlo proyecto de interés nacional. Es decir, amigos, que se viene otra planta de celulosa. Otra noticia, miren qué noticia Los vecinos del barrio 5 Esquinas de la ciudad de Pando, amigos de lo ajeno, o sea, ladrones, en el idioma antiguo, habían hecho de las suyas. Al igual que en la mayor parte del país, en la ciudad canaria los robos no son una rareza, pero este resultó insólito debido a la naturaleza del botín. O sea, ¿qué se robaron los ladrones de Pando? Es decir, no es que la gente de Pando sea ladrones, sino que el robo se produjo en Pando y el que roba es ladrón. Se robaron un pesado busto de bronce de José Pedro Varela, padre de la escuela pública uruguaya. Miren la noticia. Robaron un busto de bronce y de José Pedro Varela, nada más y nada menos que el padre de la educación, que claramente esta gente no tiene. Porque el que roba no ha sido bien educado. Tiene una educación que le dice que robar está bien. Me imagino que será así. Según informara el medio local, El Megáfono, siempre hay que citar la fuente, la pieza está hecha íntegramente de bronce, por lo que su valor económico es considerable. Además, el peso de la escultura permite inferir que el robo fue obra de más de una persona. Es decir que una triste noticia para la ciudad de Pando, ¿no? Robaron la estatua de José Pedro Varela. O sea que no solamente el robo, que ya es rechazable, sino que robaron una estatua que simboliza la educación.
no hay estatua que simbolice más la educación que una estatua a José Pedro Varela. En el Uruguay, en la Argentina, Sarmiento. Bueno, puede ser que en la Argentina sea Sarmiento, no sé. ¿No? En Italia, no sé, el Dante. No sé, en Alemania, Goethe. No sé, referentes planetarios. ¿No? En Inglaterra, en el Reino Unido, no sé, Lord Byron. No sé, se me ocurre así al pasar. Cervantes en España. Shakespeare en el Reino Unido, más que Byron. Pero en el Uruguay no hay duda que dice, bueno, si usted tiene que simbolizar la educación con una estatua, ¿qué es lo que pone? Y pone a Varela, ¿no? Dice, no, hay que poner Artigas porque fundó la biblioteca. Sí, pero más bien es José Pedro Varela. Entonces, el que referencia a la educación lo roban, se roban la estatua de Varela de Pando, que no se va a reponer más. Con suerte harán una de hormigón, si es que algún gobernante tiene interés en tener una estatua a la educación. Algo que el Uruguay está en el fondo de la tabla y que a este gobierno la educación no le interesa demasiado. La prueba está que en la ley de presupuesto, cuando venían todas las soluciones para la educación, conteste con su filosofía de mentir, a la educación no le dieron nada, ¿no? La prueba está que el ex decano el ex rector de la universidad, ex rector, o sea, no Eduardo Luz, que es profesor de facultad, o sea, que un tipo ahí del montón, el rector de la universidad, por la universidad, fue declarado persona no grata por los gremios universitarios. ¿Por qué? Porque no les dio nada de los que le iban a dar, pero la gente los votó. Bueno, le quería contar esa anécdota que es muy triste, ¿no? La pública felicidad. Una palabra que el Frente la quiso poner de moda. El Pacha Sánchez hablando de la pública felicidad. El presidente de la República creo que habló de la pública felicidad, ¿no? Yo diría que lo normal es decir la felicidad pública, pero la pública felicidad es una frase de Artigas, que Artigas en una carta que se intercambia correspondencia con Larrañaga, el padre de Larrañaga, y otros referentes de la época. Y el tema viene así: cuando muere Pérez Castellano, uno de los tantos personajes históricos fundamentales, que tiene una calle en la Ciudad Vieja, es importante porque tiene tanto que tiene una calle, sin descendencia, sin herederos, deja un testamento donando, entre otras cosas, una biblioteca muy importante, 1814, 1815. Y como no sabían qué hacer con la biblioteca, 1814, traje un documento acá. Artigas hace una carta para que funden una biblioteca, con la biblioteca Pérez Castellano. Ustedes ven que en este programa hablamos de cualquier tema, pero son todos temas entretenidos. Corría el año 1815, Pérez Castellano había expresado en su testamento escrito de su puño y letra el 6 de enero de 1814 que dejaba su casa para que en ella se estableciera una biblioteca para el pueblo y que además para ello podría tomarse todos los libros que él poseía. O sea que Pérez Castellano, el de la calle, cerquita del mercado del puerto, ahí creo que está la dirección de loterías en Pérez Castellano, creo. Hay un barrio también, pero la calle de la Ciudad Vieja. El 6 de enero redacta un testamento en el cual deja su casa y todos los libros que tenía. Designó un bibliotecario, dejó la casa, los libros y además un bibliotecario, al señor José Raimundo Guerra. Dijo, el señor Guerra se encarga de la biblioteca que yo dono, si es que el gobierno quiere. Y si Guerra no puede, miren las cosas de la curiosidad de la historia, designaba como reemplazo del señor Guerra al padre Dámaso Antonio Larrañaga.
Esa es la introducción. ¿Qué pasaba con Larrañaga? Estaba en Buenos Aires, el padre Larrañaga, organizando la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que también crea el padre Larrañaga. Miren, en este programa tenemos que poner un espacio de historia, que lo empezamos hoy. Se me ocurrió ahora. El viernes que viene, no sé, el abrazo del Monzón. Vamos a dedicar 10 minutos a la historia nacional si tenemos 2 horas. Ya son 11:26 y hay 2 temas que quiero tocar. Designó como bibliotecario al señor José Raimundo Guerra y en su reemplazo al padre Dámaso Antonio Larrañaga. Este se encontraba en Buenos Aires organizando la Biblioteca Pública de Buenos Aires, en la que se hallaba, según lo... Bueno, ¿no? Muerto Pérez Castellanos en los primeros días, Larrañaga, que había vuelto a Montevideo y pudo asistir en los últimos momentos a su gran amigo y compatriota, se preocupó inmediatamente de dar cumplimiento a la voluntad de Pérez Castellanos de tener la biblioteca. Según un texto de un libro de Zorrilla de San Martín, Artigas, enterados de eso, se entusiasmó y lo incita, o sea, lo anima a Larrañaga a decir, vamos a ponerlo en campaña para hacer la biblioteca. Y ahí viene la famosa frase, la pública felicidad. O sea, ¿de dónde la sacó el Frente Amplio? Claramente no es del equipo de producción del Frente Amplismo, de la religión, ni tampoco de los chiquilines que vamos a ver ahora, que fueron a Cuba a comer arroz y a festejar la Revolución Cubana. Jóvenes, ¿no? Jóvenes, como dicen los poetas, la guitarra en bandolera, hay un poeta español que dice... éramos jóvenes, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera y ganas de parrandear. Bueno, jóvenes, la guitarra en bandolera, no sé si habrán llevado euros a Cuba, pero póngale $10 en la cartera, y fueron a pasear a Cuba. Y estos jóvenes son admirables, porque admirables lo digo con afecto porque podrían ser mis hijos, porque... ir a festejar la Revolución Cubana, ahora lo vamos a ver, pero estamos hablando de dónde sale la frase que le encantó a Sánchez, 2x3 sale el copresidente Sánchez, la pública felicidad, y es como un eslogan del Frente Amplio, la pública felicidad, que quiero advertirle que es de Artigas, y que surge de una carta que yo la había estudiado en su momento, y que ahora la rescaté, que la tenía a mano. Bueno, con esta historia de la biblioteca, Artigas le escribe el 5 de agosto de 1815 al padre Larrañaga esta carta que le voy a leer. Y dice así: yo jamás dejaría de poner el sello de mi aprobación a cualquier obra que en su objeto llevase esculpido el título de la pública felicidad. Ahí viene la expresión que el Frente, digamos, se la ha apropiado o aparece ante la opinión pública o ante la pública opinión, vamos a decirlo así, usando la metodología, ante la pública opinión, que es de Artigas nada menos. Está bien que la usen, ¿eh? Yo no soy nadie para decir no la usen, pero como es una expresión que llama la atención, o sea, no creo que los uruguayos estemos habituados a escuchar la pública felicidad o la pública opinión. Entonces, eso tiene un origen. Y no es cualquier origen, es Artigas. Conozco las ventajas de una biblioteca pública, dice Artigas. Imagínense esto, 5 de agosto de 1815. Pongámonos en el lugar. 5 de agosto de 1815. El Uruguay no existía. Era la banda oriental, era un rancherío. El principal problema de Montevideo era la bosta de los caballos en la vía pública y el agua que tiraban en balde con materias. Ese era el problema. Bueno, si pensamos que el problema en última instancia era la limpieza, ¿no? 2026. Conozco las ventajas de una biblioteca pública, decía Artigas. Y Zorrilla San Martín, entre paréntesis, ponen, decía que el gaucho tildado de ignorante por alguno de sus interesados biógrafos. Eso dice Zorrilla San Martín.
un gaucho que muchos biógrafos enemigos de Artigas, los creadores de la leyenda negra, es un gaucho ignorante, es un criminal, es un contrabandista, es un matrero, como decía, creo que Sarmiento lo catalogó así. Espero que vuestra excelencia, miren, Larrañaga, cooperará con su esfuerzo e influjo a perfeccionarla, coadyuvando los heroicos esfuerzos de tan virtuoso ciudadano. Por mi parte, agradezco las gracias y agradezco a Pérez Castellano los heroicos esfuerzos de tan virtuoso ciudadano, prestando mi más íntima cordialidad y en cuanto dependa de mi influjo para adelantamiento de tal noble empeño. Al efecto y teniendo noticia de una librería que el finado cura Ortiz dejó para la Biblioteca de Buenos Aires, el cura Ortiz fue el que le dio los primeros libros a la Biblioteca de Buenos Aires, vuestra excelencia hará las indagaciones competentes y si aún se halla en la ciudad, aplíquese a mi orden a la Nueva de Montevideo. Igualmente, que toda librería que se hallare intereses de los propietarios a donarnos para la Biblioteca Nacional, para esa biblioteca que se va a fundar. Es decir, que acá viene la expresión la pública felicidad, que me hizo acordar a otra, que tiene que ver con la pública opinión, que me acuerdo ahora. Disculpen que haga un paréntesis, pero bueno, el programa es así. Hay un libro. Cuando yo era estudiante, hace muchos años, teníamos una profesora de Historia del Derecho, a la cual recuerdo ahora con mucho afecto, pero estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no? Ruth Andrade de Ochoa. La profesora Ruth Andrade de Ochoa, profesora de primer año de la Facultad de Derecho en el año 80, en aquellos años, o sea, hace más de 40 años. En su libro Historia del Derecho, que eran 2 tomos, describía la profesora Ruth Andrade, como en la vieja escuela de Ochoa, una ciudad europea que estaba dominada por un régimen autoritario, digamos que por una dictadura, en la época del medieval. Pero una ciudad con muchos edificios. Entonces ella definió esa ciudad. Miren, la memoria del ser humano es increíble, porque hablando de la pública felicidad de Artigas y de estos chiquilines que vamos a ver ahora en Cuba, me vino este mensaje, este recuerdo así espontáneo. La profesora, cuando describía la ciudad, que era monumental desde el punto de vista edilicio, decía, más o menos decía así, lo digo de memoria porque se imagina que me estoy acordando ahora. La profesora decía, los grandes edificios que ostentaba la ciudad no eran muestra ni símbolo de un progreso o de un avance extraordinario, sino que eran majestuosos mausoleos donde descansa el cadáver inerte de la pública opinión. Dígame si eso es impresionante. Majestuosos mausoleos donde descansa el cadáver inerte de la pública opinión. Me acordé ahora de esa frase. Claramente no había libertad en ese país, ¿no? Donde descansa el cadáver inerte de la pública opinión. No sé, Arabia Saudita, espero que los árabes no se enojen, hoy, ¿no? Majestuosos edificios, pero no hay libertad. Claro, son ricos, no necesitan libertad. No necesito libertad si somos ricos. Bueno, eso es tal vez sea así, no sé, tendremos que estudiarlo. Pero podría ser hoy, ¿no? Algunos países árabes o de otros lares, majestuosos mausoleos donde descansa el cadáver inerte de la pública opinión. Nos quedan temas importantes, pero quiero compartir, si podemos, Javier, el videíto de los jóvenes en Cuba, que lo paso, quiero hacer la aclaración, con respeto. Los miro y pueden ser mis hijos. Son jóvenes. Pero lo paso porque me llama la atención hasta dónde puede llegar el no ver.
¿no? Los griegos decían que ignorar era no ver. Y yo creo que estos son las muestras de no ver lo que estoy viendo. Ahora me dicen, bueno, esa es la opinión suya. Y sí, es mi opinión. Pero ¿cómo puedo no ver lo que estoy viendo? Y acá vamos a ver un grupo de jóvenes que lo publicaron en las redes, o sea, creo que no estoy cometiendo ninguna falta en compartirlo, porque ellos lo compartieron públicamente. Y además creo que me estarán agradeciendo, bueno, las personas que lo miran a usted ahora nos ven a nosotros. Pero estos jóvenes que fueron a festejar la Revolución de Cuba, la fracasada Revolución Cubana, lo vamos a compartir porque me llama la atención un país que hace 60 años instauró la monarquía de los Castro, que 60 años después de ser un país rico es un país pobre, ultra pobre, no tienen comida, no tienen arroz, no tienen nada, no tienen energía, no tienen petróleo. Y no me hablen del bloqueo estadounidense, porque Cuba comercia con más de 80 países, entre ellos Uruguay. Es decir, esto no es consecuencia de que los americanos los bloqueaban. El bloqueo de Estados Unidos nunca funcionó. Miles de uruguayos han ido a Cuba y miles de turistas van a Cuba. Y Cuba tiene comercio exterior con decenas de países. Así que vamos a ver ese video y continuamos. Adelante, Javier. Acaba de culminar la 31 Brigada de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, en la cual participó una enorme delegación uruguaya. Dentro de ella, una enorme participación de la UJC se hizo presente. Este viaje es la síntesis política de una campaña nacional que estuvimos desarrollando durante el 2025 en nuestro país, la cual consistió en la recolección de medicamentos, insumos médicos y la venta de bonos voluntarios para aportar al sistema de salud cubano. La misma fue posible gracias a la participación de todas las organizaciones de nuestro campo popular, entre ellas la FEU, el PIT-CNT y los comités de base de nuestro Frente Amplio. Durante estos días participamos del Coloquio Internacional José Martí y estuvimos recorriendo las provincias de La Habana, de Artemisa y de Pinar del Río y realizando jornadas de trabajo voluntario en apoyo al pueblo cubano y su revolución. Nos comprometemos a seguir fortaleciendo el movimiento de solidaridad con Cuba en Uruguay. Lo hacemos por la humanidad, lo hacemos por esta revolución que nos mostró al mundo de que es posible vivir de otra manera, de que es posible construir una sociedad en donde el centro sea la pública felicidad de los pueblos. Seguiremos denunciando el bloqueo criminal ejercido por los Estados Unidos contra Cuba, porque patria es humanidad. Hace posible la esperanza. Elegí revolución y sumate a la juventud comunista. Bueno, amigos, ustedes recuerdan, le voy a pedir a alguien que me escriba, son 12 menos 20, ya nos van a quedar temas para el viernes, pero no importa. Alguien que me escriba, recuerdan que hace algunos años atrás, bastantes años atrás, había un comentarista de fútbol que decía, ustedes lo vieron. No me acuerdo ni de qué nacionalidad era. Sé que el señor transmitía fútbol y cuando un jugador a medio metro de la línea del arco tiraba la pelota para afuera, era tan disparatada el resultado de la jugada que él se decía, bueno, ustedes lo vieron, ¿no? Como diciendo, ¿qué voy a decir yo si ustedes lo están viendo? Bueno, le pido acá a la gente que tan amablemente nos hace el programa que me recuerden el apellido de esa persona que vamos a incorporar a nuestro... ¿Quién era que decía, ustedes lo vieron? Bueno, acá ya está, instantáneo. Carlos Prieto, nos dice Guillermo nos dice Carlos. Bueno, muchas gracias a los que están en vivo, a las decenas de mensajes que estamos recibiendo. Bueno, Carlitos Prieto, el relator, decía, ustedes lo vieron. Bueno, yo le tomo la frase prestada porque quedó en la historia. Ustedes vieron esos chiquirines festejando la Revolución Cubana, los logros de la Revolución Cubana. Ahí dice una multitud, fueron 10 o 12 porque se ven en el grupo, fueron a pasear a Cuba. Yo nunca fui a Cuba. Dicen que es re linda la isla, que tiene playas, selva, ¿no? Folclore, de todo. Era uno de los países más adelantados de América en la década del 50. Era de los países más ricos de América en la década del 50. Búsquenlo en Google. Lo que era Cuba en el 50. Vinieron los Castro socialistas y lo destruyeron, como destruye el socialismo todo. Por eso no hay partidos, no hay gobierno socialista en el mundo. O sea, es un hecho objetivo. ¿Por qué desapareció la URSS? Bueno, entonces yo veo esos chiquilines y en realidad los admiro. Porque tener, no sé, la capacidad de estar viviendo en la miseria, que nadie se alegra.
porque vivan en la miseria. Porque las noticias que nos llegan es que viven en la miseria. Y ellos fueron a Cuba a llevar comida. No fueron a llevar, no sé, perfumes. O sea, llevar cosas, bebidas importadas, no sé, ropa importada. O sea, llevar cosas suntuosas. Fueron a llevar comida. Porque no tienen comida. Cuando eran los mayores productores de carne de América Central en su momento. Tercer productor mundial de azúcar. No sé, eran en tantas cosas que la monarquía de los Castro, que son ricos, Fidel era multimillonario, el hermano Raúl es mega rico, los hijos de Fidel son todos ricos, como son todos los dirigentes de esos partidos socialistas que gobernaron, se enriquecieron. Ellos, cuando ellos dicen eliminar la pobreza, hablan de la pobreza de ellos. Y la elimina pues se vuelven ricos. Miren lo que pasó en Venezuela. Miren lo que pasa en todos esos países. Bueno, esa es una realidad. Entonces me pareció admirable ver estos chiquilines con esa euforia, con esa alegría, festejando la miseria. ¿Se puede festejar la miseria? ¿Se puede festejar la pobreza? Y bueno, sí. Ahora, estos chicos, estos jóvenes, ¿son responsables? Yo creo que no. Porque uno los ve, yo diría, realizados, viviendo en un basurero. Pero bueno, eso ha pasado a cientos, yo diría a miles. Y eso es lo que se logra con la educación, cuando es flechada para un lado. Cuba mantiene relaciones comerciales con alrededor de 100 países, aunque los intercambios se concentran en un grupo selecto de socios principales. Los socios comerciales fundamentales para la importación incluyen Venezuela, China, España, Rusia, México y Estados Unidos. La nación caribeña importa alimentos, combustible, etcétera, etcétera. Compra desde hace 130 años. Los principales socios de Cuba son Venezuela, China, España, México, Rusia y Estados Unidos. Según datos del año 2022, Cuba importó mercancía de más de 138 países y exportó a 88 naciones. Tiene firmados tratados comerciales con alrededor de 40 países. ¿Eso es un país bloqueado? O sea, ¿esto es un país bloqueado que comercia con 130 países y que comercia con Venezuela, China, España, México, Rusia y Estados Unidos? El bloqueo es un verso. ¿Que los americanos quisieron bloquearlo? Sí. ¿Que dijeron vamos a hacer un bloqueo a Cuba para aislarlo? Sí, eso es cierto. Pero nunca lograron el bloqueo. Porque ahí lo tienen ustedes, esta información es oficial. Entré en una página oficial. Dice, pero venden 100 kilos de pescado. Bueno, no sé si son 100 kilos, 100 toneladas. Pero tienen comercio con 100 países. Y en Cuba, Estados Unidos tiene una base militar. En Cuba. En una punta de la isla hay una base norteamericana, estadounidense, que comercia permanentemente de la base y Cuba hacia adentro con los cubanos. Entonces la miseria de Cuba, la pobreza de Cuba, el hambre de Cuba, país que admira a nuestra ministra de Defensa, la ministra Lasso, que es admiradora de la Revolución Cubana y que seguramente quiere para el Uruguay lo que pasó en Cuba. Porque si no, no expresaría públicamente el saludo a los hermanos. Lo que admiran, o sea, Andrade, que está bien, porque tienen la misma ideología. Ellos defienden Cuba. 1.160.000 uruguayos votaron a esa gente y está bien. Dice, el que está equivocado es usted, me van a decir, y seguramente sí. No sé si estoy equivocado, pero sé que estoy en minoría. Si nosotros hacemos así asimilamos que la gente vota más o menos parecido a lo que piensa a quién vota, y tengo que reconocer que hay 1.161.000 que son más que los que pensamos que está mal, que votan que eso está bien. El periodista Jorge Lanata,
que creo que ustedes todos lo conocen, un gran periodista argentino que falleció hace muy poco. Él tenía una frase muy buena. La Nata decía, si tú quieres votar a alguien que piense igual que vos, tenés que votar un espejo. Es notable la frase. Si vos querés votar a alguien que piense igual que vos, tenés que votar un espejo. Porque no hay otra persona igual que vos, excepto vos. Entonces uno cuando va a votar tiene que votar a la persona que piensa más parecido a lo que pensás vos. Nunca igual, porque igual no hay nadie. Igual es el espejo. El igual es uno mismo. Pero si yo comparto 100% eso. Si bien nadie piensa igual, hay 1.161.000 uruguayos, que siempre traigo la cifra acá, que piensa parecido al MLN, a Yamandu Orsi, al Partido Socialista, al Partido Comunista, al PVP, no sé, al Partido Demócrata Cristiano, a los partidos que integran el Frente Amplio. Son más. Ahora, uno cuando se pone a estudiar entiende, y yo no entiendo. Parece mentira un pueblo culto, ¿no? Como de los alemanes, de los mexicanos. Bueno, esa es la realidad. Seguimos. Anuncio los temas para el viernes. Pero antes quiero hacer una aclaración. En el diario El País del domingo me escribe una amiga y me dice, Luz, Manini le hicieron un reportaje al general Manini Ríos y te mencionó, etcétera, etcétera. Me dio el dato ahí. Entonces fui a ver qué había dicho el general Manini, con el cual no tengo ningún problema yo con el general Manini, al contrario. Agradecimiento que me permitió ingresar a la política en el partido de él y luego, por respeto a su proyecto de partido, me fui. Esa es mi realidad. O sea, Cabildo era un proyecto de Manini Ríos. Yo entré en Cabildo Abierto. Cuando empecé a conocer el proyecto profundamente, vi que había temas fundamentales que yo no acompañaba y para no ser un topo, un infiltrado, una persona que le jugara en contra al proyecto de Manini, resolví irme y perdí. Eso lo tengo claro. Si yo me hubiera quedado en Cabildo, hubiera sido diputado. Si yo hubiera quedado en Cabildo, hoy sería el Aldo Perrone de Cabildo. Saludos a Álvaro, si es que me ve. Botinelli dijo, si Luz hubiera quedado en Cabildo, Manini era senador y él era diputado. O sea, se fue de Cabildo y se quedó sin la diputación. Y está bien, es la realidad, ¿no? Y como dijo el paisano, cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos. Pero yo hice lo que sentía. Y no digo en el acierto o en el error, digo en el acierto hice lo que sentía. Y eso me da una gran tranquilidad. Con todas las pérdidas materiales que implica perder un cargo en la Cámara, en la Asamblea General, en el Poder Legislativo. Pero estoy tranquilo. Pero en la parte del reportaje, 11:54, le preguntan por mí al general. Y él dice, lo conocí a Luz unos meses antes de las elecciones del 19. Cosa que es cierto. Un día vino a esta misma oficina a pedir para ser candidato y se le dio luz verde. Así como vinieron varios. Después empezamos a ver que había gente que tenía pensamientos distintos y ambiciones propias. Lícitas, no las critico, dice Manini. Hubiéramos deseado, por supuesto, mantener la fuerza inicial, pero ellos pensaron que tirándose por su forma iban a tener un éxito electoral que ninguno logró. Bueno, esto es lo que dice el general Manini Ríos, que no me ve, pero si me ve, le mando saludos. Esto no es así. Entonces yo quería hacer la aclaración. Cuando él dice, vino a esta misma oficina a pedir ser diputado, me imagino, pues no sé el reportaje dónde se lo hicieron, la verdad que no sé, reconozco. Yo a la única oficina del general Manini Ríos que fui es a un apartamento en un edificio frente a la Plaza Libertad, que creo que era el primer piso, no me acuerdo, en el año 19, donde Manini me invita a mí a ir a ese apartamento
para hablar de UPM. Faltaban como 6 meses para las elecciones. Manini me invita para que yo le dé información que yo tenía y que él no, sobre el emprendimiento y la inversión de UPM que a él le interesaba tener, y estaba recopilando información, entre otros la mía. Ahí fue cuando yo lo conocí a Manini personalmente, y ahí hablamos, una reunión que fue bien temprano, creo que fue a las 7 de la mañana, él con su mate, yo con el mío. Y hablamos como 3 horas, mire, hablamos 3 horas, me acuerdo, porque yo a las 10 tenía clase. Entonces le dije, mire, a las 10 me tengo que ir. De la Plaza Libertad a la Facultad de Derecho, unas pocas cuadras, llegaba en hora. Pasaron varios meses y viene un grupo de integrantes de Cabildo Abierto a verme a mí en un estudio de televisión que estaba en la calle San Martín, que se estaba grabando un ciclo de Estado de Derecho. Entonces yo salgo de la grabación y me encuentro con gente, mucha gente que había por el ciclo ese, que estaba como en la sala de espera de ese edificio, y cuando yo me retiro para irme, esa gente me para, me detiene, y se presentan como integrantes de Cabildo Abierto, que vienen a ofrecerme la candidatura a diputados por una agrupación, que era esta gente, estos muchachos. Me acuerdo, por ejemplo, de Acosta, que le mando saludos, y otros más, Adrián y otro grupo más, Francisco, estoy pensando, Silvio, no digo los apellidos, pero el de Acosta sí me acordé ahora. Entonces, y otros más, eran muchos, eran 10 o 12. Entonces me dijeron, me dijeron así, nosotros somos de una agrupación de Cabildo Abierto, que participó en las elecciones internas de Cabildo, que sacamos 800 votos, no me olvido más de eso, 800 votos, de los 50 y pico de mil votos que sacó Cabildo en la interna, que fue una sorpresa tremenda, ese grupo había sacado 800. Y ellos creían, según me expresaron, que si yo los acompañaba, podían llegar a los 20.000 votos que necesitaban para entrar en la Cámara de Representantes. A mí me pareció imposible. Digo, pero sacaron 800 en las internas, yo sé que no es obligatorio y todo lo que sabemos. Hay que conseguir 20.000 en 2 meses. Bueno, después de un trámite interno que no interesa, y de averiguación, y de contacto, y de consultas, yo que hice que toda la vida fui del Partido Nacional, digamos, realicé algunas consultas, como los consulta ustedes a veces acá. Y bueno, me dijeron sí, tan importa, la cuestión que acepté. Entonces, esa agrupación, para la cual yo salí electo diputado, fue la segunda agrupación más votada de Cabildo Abierto en el Uruguay, cuando 2 meses antes habían sacado. Entonces, así yo salí diputado. Y claramente le agradezco a Manini Ríos y a su señora, digamos a la familia Manini, que fue lo que me permitieron, y al escribano Domenech, y al coronel Lozano, una gente, buena gente, todos son buena gente. El coronel Arce, no sé, estoy pensando ahora en voz alta, y me estoy olvidando de mucho, ¿no? Alberto Manini, un querido amigo que me hice dentro de Cabildo Abierto. Y ni hablar a los jóvenes y a los chiquirines que armaron la agrupación, que hicieron las listas, que hicieron todo para presentarnos en la elección y tener esa gran cantidad de votos que nos permitió llegar a la Cámara. Ese fue el proceso dominial. Ustedes saben que los escribanos, cuando hacen una escritura, tienen que hacer la historia del bien que están escriturando. Desde que apareció en el año 1800, digamos, los últimos 30 años tienen que decir si hubo diferentes transmisiones del dominio. O sea, proceso dominial. O sea, la historia del bien. Bueno, esto fue el proceso dominial de cómo llegué yo a diputado. No es como dice el general, que no lo dice de mala fe, ojo al gol. De ninguna manera estoy pensando eso. Y lo digo en serio. Seguramente 6 años después, y con la cantidad de cosas que pasan por su mente, no se acuerda del detalle. Yo sí, yo tengo buena memoria. Un día vino a oficina a pedir ser candidato, un día vino a esta oficina, que me imagino que será la Plaza Libertad, a pedir ser candidato y se le dio luz verde. No fue así.
Yo nunca pedí ser candidato, a mí me invitaron para ser candidato. Y es más, le digo, la anécdota, la resolución de que yo fuera candidato por Cabildo se resolvió por teléfono. Porque un día me dicen, tenés que llamar al general Manini, lo llamé por teléfono, me acuerdo hasta en qué calle estaba yo cuando lo llamé por teléfono. Y el general Manini me dijo, mire, la propuesta de ustedes se resuelve en la reunión del directorio de Cabildo, que se llama, que es la Junta Nacional, que es el jueves. Y ahí se va a resolver. El directorio somos varios, me advirtió el general. Uno de ellos soy yo. Y yo acompaño el ingreso suyo. O sea que si hay algo que yo no puedo hacer, es más que agradecido y reconocido. Que después pensemos distinto, bueno, eso es propio del ser humano. Que tengamos diferentes opiniones, la vida es así. Ahora, si esas opiniones son de tal naturaleza que yo entendí que iba a ser malo para Cabildo que yo siguiera, resolví retirarme. Pero quiero hacer esta aclaración porque salió en el reportaje del País, que es muy leído. Mucha gente me escribió y quiero aclararlo, o sea, a los que les pueda interesar que la historia es esa.